Fernando, gracias a los organizadores, en particular a Guillermo Bierba, que me estuvo acosando hace un par de meses para que confirmara mi presencia, cosa que hice con dudas, básicamente porque hoy me es difícil prever la agenda para los meses siguientes. Afortunadamente pude venir porque entiendo que y también tal vez desilusionando un poco las expectativas. Este es un seminario, un encuentro que se ha planteado hace meses, ¿no? Y hemos agendado las presencias, el ministro, la presidenta del Banco Central y mi persona hace meses. Y yo acá no obedece a lo que ocurrió el último domingo, ni el domingo anterior, ni el otro. Simplemente lo que vengo a hacer es a dar la exposición que tenemos pensada hacer y que habíamos pautado en aquel momento. Les agradezco entonces a los organizadores. El título de la conferencia un poco le marca la estructura también. Me voy a referir primeramente, en realidad me voy a referir voy a dividir la exposición en tres módulos. Un primer módulo al que voy a llamar Resultados del Modelo de Desarrollo Económico con Inclusión Social 2003-2012. Ustedes saben que se están cumpliendo 10 años desde que el doctor Néstor Kirchner asumiera la presidencia, y entonces podemos, aunque obviamente con dificultades, como siempre implica el hecho de determinar una etapa y poner fechas precisas en términos de la economía y de la historia económica, pero podemos celebrar en este momento una década de desarrollo de estas políticas de manera continuada, con lo cual no es difícil ponerse a esta altura, a los 10 años, hacer un balance. A eso se va a referir la primera parte de mi exposición. La segunda parte tiene que ver con otra fecha que me parece que tengo precisión si digo que se están por cumplir 5 años de la caída de Lehman Brothers, si no me equivoco, ¿no? Habría que hacer las cuentas. Septiembre de 2008, 5 años de la caída de Lehman Brothers, o sea, 10 años de desarrollo de nuestro modelo, aunque al que han tildado de nutrirse de un fabuloso viento de cola, y 5 años desde la explosión, el estallido de la crisis económica que, según los especialistas más importantes del mundo, y algunos de ellos, muchos de ellos norteamericanos, es una crisis que es de la envergadura y comparable exclusivamente con la crisis del 30. O sea que probablemente estemos hablando de la primera, segunda, o de un empate técnico para no poner posiciones, pero primera, segunda, más importante crisis de la etapa capitalista en su conjunto. Así que me parece que resulta anacrónico y desacertado hablar de que los desafíos de nuestro modelo económico sea como capitalizar un favorable viento de cola. Evidentemente, lo que estamos mostrando es que este es un modelo que ha servido fundamentalmente para crecer con inclusión social en una época de enorme turbulencia internacional y de por la prensa local, que pone énfasis no solo en las cuestiones, en las complicaciones que evidentemente lo tiene el desenvolvimiento de la política económica de cualquier gobierno, más con etapas tan largas de estabilidad macroeconómica, pero detrás de los problemas esconde los logros y los méritos, y detrás de los problemas y los logros y méritos locales esconde la situación internacional. Tanto la prensa como la política, y más aún la prensa cuando está politizada, trabaja de esto. Y me parece que invisibilizar la situación económica mundial es un hecho bastante relevante también para la política y la opinión pública local. Es todo un posicionamiento. La verdad que hoy de lo que deberíamos estar hablando en la Argentina principalmente es qué hacemos con la enorme, la extraordinaria crisis que está ocurriendo en la economía mundial. Ese es el carácter distintivo de la época. Es el carácter distintivo de la época. Esta época no se va a recordar
a nivel de los libros de texto por otra cosa que no sea por ese hito que estoy marcando hace 5 años, la caída de Lehman Brothers y el estallido de la más formidable crisis financiera y económica de los últimos 60, 100, 200 años. Y entonces, para la política económica argentina, ese es un vector que no podemos ignorar y cuyos resultados tenemos que ver, porque nosotros estamos convencidos de que nuestra política económica es muy acertada, en particular no en tiempos de, como nos dicen, de viento de cola, sino en estos tiempos de viento de frente, de nariz, como tiene nuestro país. O sea, vamos con viento en contra. Y ante eso, realmente, ante la crisis mundial, ha habido diferentes reacciones, porque una crisis mundial, ustedes sabrán, y no hace falta traer el discurso tan recurrido de la globalización para entender que el mundo capitalista en la actualidad está tremendamente interconectado. Es decir, que cualquier cosa que ocurre en un país insignificante puede afectar a la potencia más poderosa. Ni hablar cuando la debacle ocurre en las potencias más poderosas del mundo. Aquellas, porque, y quiero llamar la atención a la audiencia, de que cualquiera que haya estado hace, no sé, 10 años, 7 años en Europa y la recorre hoy, se encuentra con que ha pasado del día a la noche. Estamos hablando de los países más importantes, incluso referencias para la Argentina, con tanto vínculo económico, pero también cultural y sentimental, como son Italia y Francia y España, son países que hoy se están debatiendo en medio de una enorme depresión, que hoy no solo estamos discutiendo la profundidad de esa depresión, sino que también estamos discutiendo todavía si podemos avisorar algún elemento de optimismo para los próximos, digamos, 5 o 10 años. Porque de eso hablan los analistas mundiales. Ni hablar los que hace pocos días han ido a España, referentes muy importantes, instituciones, organismos multilaterales, internacionales muy importantes, que han ido a pedir a España una solución que nosotros conocemos bien para salir de esto, como una reducción adicional en el 10% de los salarios para ver una reacción positiva en términos de empleo en aproximadamente 2018. O sea que entiendan, señores, que estamos en una situación crítica y límite en países hermanos, como son europeos, pero hermanos. Podemos decir hermanos exagerando, porque son prácticamente padres y abuelos de nuestra patria. Y estamos hablando de esa situación. Eso es lo que vive el mundo hoy. No esta cuestión de cambiar unos puntos de un impuesto. Así que el microclima local, fomentado por muchas veces aquello que forma la opinión pública, nos hace perder de vista el bosque y el árbol, porque ya prácticamente estamos mirando una hojita que ha caído de ese árbol y pensamos que ahí se concentra la razón de existir de nuestro pueblo. Y no es así, realmente el mundo está atravesando una época aciaga y muy complicada. A eso me voy a referir en la segunda parte. Y en la tercera parte de la exposición voy a hablar de algunos indicadores que nos permiten traer optimismo para nuestro país, a pesar de este clima de pesimismo mundial, no para 2018, sino que hemos tenido indicadores que han mostrado bastante vigor, una decidida recuperación. El otro día la UIA hablaba, cuando el FMI está hablando de la recuperación de España, si bajan los salarios en 10 puntos dentro de 5 años, la Unión Industrial Argentina hablaba de un crecimiento del 5% para este año, si no me equivoco, no leí los trabajos, pero está, es decir, que en medio de esa hecatombe de Europa, y ahora vamos a hablar de un poco más de Europa, nosotros ya estamos viendo señales fuertes de reverdecimiento de algunos indicadores muy importantes de nuestra economía, que eran los que venían flojos porque otros, como el empleo, como los más importantes, el empleo, el salario real, había
atravesado este momento tan complicado prácticamente sin consecuencias que lamentar. Entonces esto habla de diferentes políticas económicas. Yo quería referirme más a esto, a cómo viene el mundo y cómo el modelo que ha implementado el doctor Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner son además muy potentes, muy robustos en una época de crisis mundial. Y cómo las políticas implementadas acá, y quiero decirlo con todas las letras, están en las antípodas de aquellas políticas que se recomiendan para atravesar momentos de crisis por parte de la ortodoxia económica internacional y nacional, ¿por qué no? Y alguna parte incluso de la llamada heterodoxia, también local y regional, que nos habla de esas recetas que nosotros conocemos bien, porque cuando el país estaba en una situación tan crítica como la que hoy atraviesan naciones de Europa, y digo tan crítica simplemente refiriéndome, al indicador más importante junto con el de pobreza, que es el de desempleo, desde el punto de vista de las tragedias sociales. Y nosotros podemos lamentar hoy en naciones europeas, las más débiles y las que más han sufrido la crisis, como España y Grecia, tasa de desempleo del orden del 25%, un poquito por arriba de las que nosotros tuvimos en 2001, 2002. O sea, tasa de desempleo muy fuertes, eso quiere decir un cuarto de la población en condiciones de trabajar y buscando trabajo que no lo encuentra, y condiciones de pobreza que, bueno, son sociedades que tienen otros estándares de vida que los que nosotros teníamos en aquel entonces, pero situaciones dramáticas a nivel social. Entonces podemos hablar de eso y las políticas para salir de ese lugar, porque nosotros pasamos por eso y este gobierno tiene la certeza y el orgullo de haber salido muy rápidamente de eso, aplicando un paquete de políticas que nosotros llamamos modelo de desarrollo con inclusión social, que nos han permitido salir muy rápidamente y también enfrentar una crisis muy violenta de esa magnitud, pero a escala planetaria. Entonces voy a pasar rápidamente muchos slides que tengo, muchas diapositivas que tengo, y voy a hacer eje en algunas simplemente para esta primera parte de las 3 partes de la exposición, que es hablar de los resultados a 10 años vista del modelo de crecimiento con inclusión social. En primer lugar, vamos a hablar de los indicadores de crecimiento económico. Me permito hacer alguna comparación con los 90 y en esta primera parte voy a hablar del promedio y voy a omitir hablar de 2 años muy significativos que son el 2009 y el 2012, que son los 2 años dentro de estos 10 donde hubo realmente un aluvión internacional en términos de comercio, de caída del comercio, de caída del Producto Mundial, y que eso tuvo resultados en nuestro país muy fuertes, pero los tuvo también en la región, como voy a mostrar en la segunda parte, los tuvo mucho más fuerte en otras partes del mundo. O sea que de lo que voy a hablar es de la capacidad de nuestro país, de la fortaleza de nuestro país para afrontar crisis mundiales, cómo nuestro modelo anda en momentos de prosperidad mundial o de relativa prosperidad, y cómo también permite resguardar al pueblo argentino de hecatombes como la que está viviendo hoy buena parte del planeta. Voy a hablar en promedios y voy a hacer la comparación con los 90, no porque esto sea una obsesión con la década de los 90, que por supuesto lo hablaban recién del mundo académico. Nosotros sabemos y tenemos algún interés sobre la década de los 90, porque es una década muy importante. Es una década muy importante, y lo digo brevemente, porque es la culminación del proceso de desindustrialización de la Argentina, que no se consumó en la década de los 90, sino que empezó en el golpe de Estado de 1976. Pero la década de los 90 es una buena síntesis, una conclusión, una cima de ese proceso neoliberal de desindustrialización de la Argentina y pauperización de nuestro pueblo. Y lo tenemos todo junto en la década de los 90, porque el fruto podrido de la desindustrialización argentina y de las políticas neoliberales cae al piso y se muestra en su pureza durante la década de los 90
con sus indicadores sociales, con sus indicadores económicos, con su nivel de retroceso en términos de capacidad productiva de la Argentina y con indicadores muy contundentes que nos permiten mostrar como la fase actual de crecimiento con inclusión social, que no es otra cosa, como decía ayer la presidenta, que un modelo de reindustrialización de la Argentina, no es otra cosa que un modelo de reindustrialización de la Argentina, y entonces nos permite comparar a esta altura 10 años contra 10 años. Entonces tenemos un crecimiento del Producto Bruto Interno, incluyendo 2009 y 2012, años de peor performance que el resto de la década, de 7,2% contra un crecimiento del producto en la década de los 90 del 2% de punta a punta, considerando, por supuesto, claro está, la crisis del modelo neoliberal, y teniendo en cuenta también los aparentes buenos años, esos buenos años donde sobre las espaldas del pueblo se empezó a cargar una recuperación de algunas ramas de la economía, en particular la de servicios y en particular la financiera. Y eso generó un aparente crecimiento durante los primeros años de convertibilidad, pero al mismo tiempo fue gestando esa extraordinaria crisis del año 2001-2002 que todos hemos vivido y conocemos bien. En términos de producción, de capacidad productiva del país, tenemos el resultado que lo podemos comparar con los 90, pero tenemos el orgullo de decir que lo podemos comparar con los últimos 200 años de historia argentina. Así que esto resiste cualquier comparación, de cualquier década y del conjunto. Estos son los 10 años que en su conjunto la economía argentina tuvo mayor crecimiento promedio y sostenido de toda la historia económica nacional. Tomada de las estadísticas que ustedes quieran tomar, Lo pueden tomar incluso de ese libro que sacó hace poco Waldo ¿cómo se llama? Me confundo de Ferreres, Orlando Ferreres, que sacó de estadística, un libro valioso de estadística durante 100 años. Tenemos también los indicadores más importantes en el terreno de la inversión, y esto comparado también es un récord, el del 24,5% alcanzado en el año 2011, es un récord también de toda la serie, pero podemos comparar 10 años contra 10 años con una diferencia de 3 puntos del Producto Bruto Interno, porcentuales, en términos de este indicador tan importante y tan poderoso para discutir con aquellos que hablan de que nuestro modelo carece de algunas cuestiones parecidas a la sensación térmica, a eso que no tiene del todo, digamos, creo que la sensación térmica justo sí la tiene, pero la que siente cada uno, ¿no? Uno sale de la calle y hace mucho frío, y de la misma manera un periodista escribe que hay mal clima de negocios, inseguridad jurídica. Pero bueno, veamos los indicadores de inversión pública y de inversión privada durante esta década, porque si no, ¿cómo va a crecer el Producto Bruto Interno a estas tasas si no está sostenido por un crecimiento también sin precedentes de la inversión? Obviamente la discusión académica sobre los drivers, los llamamos, sobre los motores de la inversión, es una discusión que divide escuelas de pensamiento, ¿no? Hay aquellos que dicen que depende de algo tan voluble y difícil de examinar, e incluso de hacer política contra eso, como son las expectativas de los empresarios. Hay otros que dicen, recuerdo ahora, me vino a la mente un autor muy importante, como es Michal Kalecki, que habla de que la inversión depende fundamentalmente de la rentabilidad de las empresas. O sea que si las empresas encuentran rentabilidad, más allá de lo que esperan del futuro, más allá de lo que leen en la prensa, si les está yendo bien en los negocios y generan determinada rentabilidad, determinado excedente, cuando la economía está creciendo en su conjunto y generando excedentes, la inversión es apuntalada y empujada por esta rentabilidad obtenida por el sector privado. Porque, hablemoslo y digámoslo con todas las palabras, nuestra economía es una economía fundamentalmente privada. Así que
ese crecimiento es un crecimiento determinado fundamentalmente por el sector privado. Y la inversión está dada fundamentalmente por las decisiones de las empresas privadas que operan en el país. Y han invertido porque han tenido buena rentabilidad. Y porque han tenido buenos negocios. Y porque han tenido competencia. Porque cuando aparece un buen negocio que da rentabilidad y alguien dice yo no quiero invertir, pero el negocio es bueno, probablemente aparezca otro que sí quiere invertir y se quede con esa cuota de mercado. Entonces la inversión se va moviendo al calor del crecimiento. Y es un círculo virtuoso. Hay otras escuelas sobre la inversión que ponen también la tasa de interés contra la rentabilidad. Hay mucho para decir. Pero recordaba esto porque mucho de lo que ha pasado en la Argentina es porque en Argentina se han podido hacer muy buenos negocios. Muy buenos negocios basados en un modelo de crecimiento donde esos negocios están sostenidos en buena medida por la capacidad adquisitiva del propio mercado interno. Lo que básicamente se llama también en la literatura especializada crecimiento impulsado por los salarios. Crecimiento impulsado por los salarios, o dirigido por los salarios, o liderado por los salarios. Porque los 90 fue un momento de caída de los salarios reales, caída del empleo, caída del poder adquisitivo del salario, caída del poder de compra de los asalariados, y sin embargo hubo sectores muy rentables. Por eso la inversión que aparecía estaba dirigida a otros lados. Y por eso era un crecimiento excluyente, cuando hubo crecimiento y no hubo, como terminó pasando, una detonación de un modelo sostenido en variables financieras. Tenemos la inversión y tenemos la inversión particularmente en equipos durables, que esto también mantiene una contrapartida muy clara con lo que ocurrió durante la década de los 90. La inversión en maquinaria y equipo como porcentaje del Producto Bruto Interno alcanzó récords de 12% en maquinaria y equipo, comparado con el apogeo de la convertibilidad, donde no pasaba el 9%, y como excepción, y esa caída extraordinaria de 2001-2002. Esto simplemente para mostrar que ese modelo de crecimiento, y fíjense que esto también remite a la teoría económica, y como bien decía Alejandro, estamos en un ambiente donde se puede hablar también de cuestiones académicas, estamos hablando de qué pasó. Y lo que podemos decir es que hay diferentes modelos de crecimiento, y hay diferentes escuelas acerca de cómo se orienta el crecimiento. Y sobre todo en esa vinculación que se ha presentado muchas veces como antagónica, o por decirlo así, secuencial, entre el crecimiento y la distribución del ingreso, o lo que nosotros llamamos más genéricamente inclusión social. Fíjense, porque esto me lo han dicho a mí en la facultad, y no un profesor, yo estudié durante la década de los 90, y no un profesor, sino que era el pensamiento convencional, que decía lo siguiente, que primero hay que crecer y dedicar toda la batería de las políticas económicas al crecimiento para después distribuir. Esto es un lugar común de la ortodoxia y es un lugar común de la derecha. Que el gobierno se tiene que dedicar exclusivamente al crecimiento porque después va a venir lo que conocemos aquellos que estudiamos historia del pensamiento desde la época de Adam Smith, esa idea de que el crecimiento naturalmente derrama, Adam Smith decía, hacia las clases inferiores del pueblo. El pueblo era la palabra de Adam Smith, o por lo menos en la traducción, que hemos leído todo del Fondo de Cultura Económica. Entonces, ¿qué es esto? Que si la economía crece mucho, tarde o temprano, los excluidos van a empezar a incluirse automáticamente. Y nosotros hemos demostrado que la verdad es precisamente lo contrario. Que la única estabilidad que se le puede dar desde la perspectiva de la política económica al crecimiento es dedicarse fundamentalmente a la inclusión social. Que la inclusión social tiene como subproducto el crecimiento. Que si uno real y verdaderamente se dedica, como se ha dedicado esta administración, a generar incrementos en los salarios, en el salario mínimo vital y móvil, en las jubilaciones, programas sociales de inclusión, eso va a tener de suyo como resultado el crecimiento.
pero un crecimiento distinto. Yo no niego que se puede crecer a espaldas de los desfavorecidos, a espaldas de los asalariados, incluso sobre sus espaldas. No dudo que se puede establecer un modelo de crecimiento de salarios bajos y mega devaluaciones. Se puede crecer la economía. Ahora, eso no tiene ninguna sostenibilidad porque es un crecimiento espurio y basado en las finanzas, y basado en los servicios. Y no basado en lo que ha ocurrido durante 10 años virtuosos, donde muy trabajosamente y a un ritmo para nosotros tremendamente satisfactorio, pero que esperamos que sea todavía más vigoroso, se ha recuperado la industria en la Argentina. Algo que había desaparecido durante 40 años. El término es muy duro, entiendo ahora, después de decirlo, pero que había sido destruido el tejido industrial argentino por 40 años de neoliberalismo sistemático, con aquella ley de Martínez de Hoz de 1977, donde empezó a quedar claro que la orientación económica del golpe de Estado, a pesar de su discurso presuntamente industrialista, tenía un fuerte componente de financiarización de la economía. Y donde, para decirlo claramente, se priorizó desde la política económica el imperio de las finanzas en la Argentina por sobre la producción industrial. Cosa que se notó incluso dentro de las empresas, no solo por las tropas ocupando las plantas para que no haya conflicto sindical y para que no haya aumentos salariales y distribución de la riqueza, sino también porque el Departamento de Finanzas se volvió más poderoso dentro de las empresas argentinas que el Departamento de Producción. Y esto es la macro y la micro que nos llevaron al desastre. Y que sabemos que hay sectores que conservan ese modelo, así como todavía hay nostálgicos de una Argentina agroexportadora, como lo fue al inicio de nuestra historia económica, y que piensan que lo único razonable para este país es dedicarse, y también me lo han enseñado en la facultad, y se lo han enseñado a todos los economistas de mi generación, y de generaciones, que Argentina se tiene que dedicar a aquello para lo que naturalmente está hecha, que es para producir materias primas y colocarlas en el mercado mundial, y que todo lo demás es artificial y ficticio. Hemos demostrado en este modelo, miren cuántos globos hemos pinchado de mentiras, que se podía crecer sin distribuir. Lamentablemente no se puede crecer de manera sustentable sin distribuir. Así que toda esa batería de políticas, de crecimiento de los salarios, de mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, no es más que una forma de apuntalar la rentabilidad de los capitalistas. Porque es la única plataforma sostenible de crecimiento para un país como el nuestro. El crecimiento no es que es con inclusión social porque es capricho, es un crecimiento basado en la inclusión social porque es el mercado interno y tenemos cifras que lo prueban, la variable distintiva que ha permitido a la Argentina crecer a estas tasas. Es la variable distintiva que le ha permitido reindustrializarse, es la variable distintiva que le ha permitido generar empleo y al mismo tiempo estar generando mejores condiciones para la población que todavía no está empleada, o para aquellos que ya, después del neoliberalismo, estaban en edad de jubilarse y no tenían un peso en sus cuentas de capitalización y no tenían siquiera el derecho de jubilarse por el Estado porque el sistema solidario había sido reemplazado. ¿Qué muestra la encuesta industrial? Muestra que el índice de volumen físico de la producción industrial creció durante los 90, obviamente, a una tasa del 0,5, en pocas palabras. No creció la industria. Mientras podemos mostrar un índice de crecimiento de aproximadamente 10% en el volumen físico de la industria durante estos 10 años, lo cual es significativo también porque la tasa de crecimiento de la industria está por encima de la tasa de crecimiento del producto. Es decir, que esa reindustrialización se ha dado trabajosamente en una época de crecimiento
de la industria en su conjunto. Por eso digo que pinchamos otro globo, porque un sector que creció fuertemente fue el agro, el sector agropecuario. Y estamos en la casa, y vamos a decirlo con toda la letra, en la casa que era dueña y propietaria de buena parte de la pampa húmeda al final de la crisis 2001-2002, porque los campos estaban hipotecados y las deudas no podían pagarse en el año 2001-2002, y principalmente por la banca pública, o sea, principalmente por el Banco de la Nación Argentina. Y hoy tenemos un sector agropecuario que ha crecido como pocas veces en su historia. Entonces hemos matado también esa idea de que hay una antinomia entre el crecimiento de la distribución y entre la industria y el campo. Porque nosotros, así como sabemos que para crecer necesitamos que a los trabajadores, al pueblo, al mercado doméstico le vaya bien, sabemos también claramente que para crecer en la industria necesitamos que crezcan las ramas exportadoras. Pero sabemos también que están gobernadas por variables distintas, porque los exportadores están sometidos al movimiento, a la evolución del mercado mundial, de la demanda mundial. Mientras para la industria argentina es muy significativo el mercado interno. Entonces, todos los indicadores que podemos ver muestran industrialización. Y déjenme comentar otra cosa más, muy importante para saber. Esto ha ocurrido en una época donde la región, observaba el otro día un estudio encargado por Techini, Aldo fue también director en Techini, encargaron un estudio a economistas muy prestigiosos de diferentes países de Latinoamérica para mostrar que había un fuerte problema que era la reprimarización de Sudamérica, de nuestra región. Y lo que demostró ese trabajo, creo que era comparativo con Colombia, Brasil, México y Argentina. Esos eran los países elegidos, si no me equivoco. Eso es las economías más significativas. Brasil, México, Colombia y Argentina creo que era. Y lo que se ha demostrado es que todos esos países se reprimarizaron, es decir, la participación de la industria en el producto es menor y sistemáticamente menor, menos la Argentina. Menos la Argentina. Así que acá lo que tenemos demostrado es que las políticas aplicadas por este modelo son las que dieron estos resultados. Esto no quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que no haya inconvenientes, no quiere decir que no haya cuentas pendientes. Y en eso la tiene mucho más difícil la heterodoxia que la ortodoxia. Nos entendemos entre los economistas, porque la ortodoxia tiene un libro de recetas que creo que lo podemos enumerar y deletrear todos los que estamos en esta sala en 5 minutos. Bajar salario, ajustar el gasto, endeudarse con el extranjero, devaluar fuertemente la moneda si hay problema de balanza comercial y dale que va. Es un recetario muy sencillo y que además tiene una virtud. Es como si uno tuviera la panacea, ¿no? Un remedio que sirve para todas las enfermedades. Porque ese es el que hay que aplicar en crisis, en prosperidad, y es la forma de paliar cualquier problema de cualquier economía del mundo. Y les digo más, repito, bajar el gasto, bajar los salarios, subir la tasa de interés, le agrego, endeudarse con el extranjero. Bueno, son esos remedios, no hay que buscar mucho plan económico alternativo, porque en general, de una forma o de otra, todos se abrevan en ese lugar. Y después están las causas de los problemas. Las causas son los salarios altos, el elevado gasto público, el Banco Central que no se rige por los dictados del sector financiero, los bancos que no tienen total autonomía, los capitales internacionales que no tienen una puerta giratoria para entrar y salir de los países del mundo y se encuentran con algún obstáculo. Todos esos son los problemas y las soluciones son siempre las mismas. En cambio, para la heterodoxia es mucho más complicado porque no hay un recetario, hay realidad y problemas concretos y problemas reales. Y hay ideas firmes con respecto a quiénes son los que hay que defender
de las circunstancias complicadas de la economía mundial. Y en este caso es ni más ni menos que a la gente, que al pueblo, que a los trabajadores. Esos son los principales que hay que defender, porque son los que están indefensos, son los que no pueden mudarse de donde viven, no pueden sacar sus capitales, no tienen refugio en el extranjero, no tienen otros negocios financieros para hacer cuando viene dura la producción, se quedan en la calle, le cae el salario y empiezan a tener verdaderos problemas como ha vivido la economía argentina hace muy poco tiempo, a la vuelta de la esquina. Tenemos indicadores también récord, tenemos el récord de 826.000 unidades producidas por la industria automotriz argentina, como nunca en su historia. Hoy tenemos los 90 para la automotriz y estos últimos 10 años para la industria automotriz. Es elocuente, no hay mucho que hablar, no me voy a detener mucho en los números. Esto es la metalmecánica y el EMI. Y estos son otro factor muy importante que también viene a pinchar otro globo, que es que dice que Argentina vive exclusivamente de la exportación de materias primas sin procesar. Porque lo que ha ganado fuerte impulso como resultado de un modelo que se basa en el mercado interno para dinamizar la producción, pero que pretende salir al mundo con la producción argentina, son estos resultados. Esas MOI, para los que no saben, son las manufacturas de origen industrial, y estas son cantidades exportadas. En todos los gráficos vemos lo mismo, una tendencia y una caída, un bache en 2009 y un bache en 2012, por eso voy a dedicar un ratito de mi exposición a ver qué es lo que está ocurriendo ahora, segundo semestre de 2013, y cómo hay importantes señales de que este bache está quedando atrás para la Argentina. Voy a hablar de otro punto central, porque cuando uno habla de un modelo de industrialización, tiene que pensar qué grados de libertad tiene un país para llevar adelante una política de Estado encaminada a recuperar la industria argentina para crecer de manera inclusiva. Y uno de los fundamentales obstáculos que tuvo en esos 40 años como resultado de esas políticas la Argentina para poder sacar la cabeza y volver a crecer de una manera sostenida es la deuda externa. Es la deuda externa. La deuda externa, con su enorme carga, su insoportable carga de intereses, capital, y esto que están hablando ahora, que nuestra salvación sería esa idea que mencionaba el otro día la presidenta, el rollover, y lo trataba de explicar porque es un término técnico, pero que ha traído tanta desgracia para este país que deberíamos conocerlo todos los argentinos, el término rollover. ¿Qué es rollover? Es que cuando se vence la deuda, en lugar de pagarla, lo que hay que hacer es contraer nueva deuda para no pagarla, en las condiciones en las que uno esté. Eso es lo que arma, para decirlo en dos palabras, el resultado de eso se llama pelota de nieve. Una pelota de nieve de la deuda pública que va creciendo y creciendo en base a unas refinanciaciones cada vez más desfavorables, hasta que llega a condiciones como la que supo tener la Argentina, de que la relación entre su Producto Bruto, no es este gráfico, y su deuda externa era de 160%. O sea, un Producto Bruto y medio le debíamos al extranjero, con toda la carga de intereses insoportable. No hay política económica cuando el país está sobreendeudado. Se acabó la política económica. La única política económica posible, adivinen cuál es. La del recetario de la ortodoxia. Ajustar las cuentas públicas, para eso bajar salarios, bajar jubilaciones. ¿Y para qué? Porque ahí hay un objetivo claro que ahora no nos pueden explicar los que nos traen ese recetario. Porque eso era, y endeudarse. ¿Para qué? Para pagar la deuda. Endeudarse para pagar la deuda. Reajustar las cuentas públicas para pagar la deuda. Entonces, y recuerden los últimos días, los últimos meses del gobierno de la Alianza. Un gobierno que, para el que no se acuerda por quiénes estaba compuesto, puede revisar algunas listas de candidatos de la última elección. Porque están ahí. Un gobierno que dedicó sus últimos tiempos a recorrer el mundo mendigando fondos, prácticamente, porque no tenían para pagar los vencimientos de la deuda.
Y la forma de pagar los vencimientos de la deuda era, lo conocemos, el megacanje, el blindaje, o sea, métodos de sobreendeudamiento, de reendeudamiento, rollover, digamos, la calecita de los intereses y el capital que va creciendo. Se llama usura, pero como es internacional se le suele poner otro nombre, ¿no? Y quiero hacer un punto sobre la recaudación, porque se está discutiendo ahora estructura tributaria, aparentemente, pues la presidenta decía, hemos crecido en recaudación, acá tenemos la recaudación como porcentaje del PBI durante los 90 y durante los 10 años últimos de este modelo. 25% promedio del PIB contra 17% promedio. Algunos, los que no entienden nada, lo llaman presión tributaria. Nosotros lo llamamos capacidad de acción política del Estado. Porque ¿de dónde creen que salen las políticas del Estado? ¿De dónde sale la UH? ¿De dónde salen las jubilaciones? ¿De dónde salen las grandes inversiones? ¿De dónde sale incluso esa política que hemos tenido de desendeudamiento? Sale de esa posibilidad, de esa capacidad de maniobra, que no es otra cosa que haber reducido la carga de intereses y vencimiento de deuda hasta los niveles actuales, y por otro lado, una capacidad recaudatoria que no está hecha en base a nuevos impuestos, está hecha en base a más eficiencia en la recaudación y mayor crecimiento económico, que da el círculo virtuoso de la mayor recaudación fiscal. Y tenemos también, como resultado de eso, una estructura tributaria más progresiva, porque está basada en más impuestos directos. Esa recaudación que fundamentalmente era IVA, un impuesto indirecto, un impuesto que cobra el que vende para recaudar para el Estado, ahora está formada más por impuestos directos, por eso más peso del salario, más peso de los impuestos sobre la propiedad y más peso de los impuestos sobre el comercio exterior. Un 41% de la estructura tributaria argentina son impuestos directos, cobrados a quien tiene que tributar, no a través de mecanismos indirectos y sobre todo basados en el IVA, que es un impuesto fuertemente regresivo. Entonces, para ir al final de esta exposición y ver los resultados, que es lo que fundamentalmente quiero mostrar. Porque todo esto, ¿a dónde lleva? Lleva a que pocas veces, como pocas veces en la historia argentina, hayamos tenido una recuperación tan fuerte del empleo registrado. Pero veámoslo en términos también de negociación colectiva. Y veámoslo también en términos del empleo y de este gráfico impresionante que tanto nos enorgullece del desempleo en los conglomerados urbanos, que llegó a ese 21,5, pero miren toda la década de los 90. Eso es, en los primeros años, crecimiento sin inclusión social. Y la crisis de ese modelo es la crisis de un modelo de crecimiento sin inclusión social, que no atiende a las necesidades de la gente, que no pone a la gente a la cabeza de la locomotora del crecimiento. Y tenemos ahora los resultados. La presidenta el otro día anunciaba, en medio de la hecatombe mundial, de la que voy a hablar brevemente ahora, anunciaba una tasa de desocupación que ha vuelto al 7,2%, después de pasar por un 7,6%. Pero estamos en esos niveles. Esa raya para arriba, violenta, es la década de los 90. La otra es el modelo de crecimiento con inclusión social. Y esto es la distribución del ingreso, medida como proporción del ingreso apropiada por los deciles, del decil 1,5 al 6,10 de los asalariados, contra la parte que apropia los deciles más altos. Entonces teníamos un modelo donde todo estaba puesto en la apropiación total de la torta, iba para los deciles más altos, el 70 y pico, y esa es la relación que se invirtió, porque ahora el 70 va para los deciles más bajos. Esto es un resultado de la inclusión social. Entonces, estos son los resultados que tiene para exhibir nuestro modelo. ¿Cuándo? Porque decía, se cumplen 10 años de nuestro modelo y 5 años del estallido y la detonación de Lehman Brothers. Están por cumplir este mes, el mes que viene.
5 años de lo de Lehman Brothers y el estallido de esta crisis económica mundial. ¿Y qué tenemos en esta crisis económica mundial? Primero, 2009, una caída fuerte del crecimiento, porque cayó primero Estados Unidos. Pero después una ralentización del crecimiento mundial, con una caída, que es la que vemos ahora, mucho menos violenta que la de 2009, pero sostenida y persistente, y sin claridad con respecto ni hasta dónde llega esa caída, ni cuándo termina esa caída. Esto es el crecimiento mundial. Ahí adentro está por regiones, pero no puedo detenerme en eso. Este es el crecimiento mundial. Menos 0,6 de crecimiento mundial. O sea, una caída muy fuerte y después una desaceleración. Vamos a hablar de una casi recesión en algunos países del planeta durante 2010, 2011 y después 2012. Y eso con sus efectos en el comercio. Y eso con los efectos en el comercio. Miremos primero la raya roja, que es la variación porcentual, o sea, el crecimiento del comercio durante esta fase. Veíamos ahí de 2001 a 2007 una fase donde el comercio mundial crecía a tasas, a veces como el año 2004, de aproximadamente 10%, pero si no aproximadamente en el entorno del 5%. Después esa violenta caída, una caída superior al 10% en 2009. Y que queden claros, estos son los grandes números del mundo. Esto es el mundo. Cómo se mueve y evoluciona el comercio mundial. Toda esa masa enorme de mercancías que van de un país a otro, que cambian de manos en el comercio mundial. Cuando esto cae, se está extinguiendo una fuente de demanda para todos los países que están interconectados. Ustedes recuerden, lo sabemos muy bien, que la fuente de demanda para un país son básicamente, para decirlo de manera sencilla, y la vieja ecuación básica, el consumo, la inversión, domésticos, pero después tenemos las exportaciones, que son una fuente de demanda para la producción interna, y también en la división convencional, el gasto público. Esos son tradicionalmente los factores que pueden generar demanda. Y si no hay demanda, en eso este gobierno es muy claro, en sus concepciones, que tiene que haber demanda para que exista producción. No es al revés tampoco. No quiero hablar de ley de 6 entre nosotros, pero no es al revés tampoco, que es la producción, la capacidad, porque ese es otro de los eslabones de la idea de que primero hay que crecer, después distribuir. Es otro de los eslabones. Primero hay que empujar la oferta, porque entonces eso va a crear demanda. Nosotros sabemos muy bien. Y cuando se cae el comercio internacional, a todos los países del mundo, cuando la caída del comercio es como la que ocurrió en 2009, y es como la que estamos experimentando todavía hoy, que lo ven ahí en tasa de variación, que el comercio, lejos de crecer o estancarse, empieza a caer fuertemente de un año para otro. Eso es que se te va la demanda de las manos, que nadie te compra parte de tu producción. No hay que ser mago para explicar esto. Es muy claro, nuestra producción doméstica empieza a no encontrar compradores. Eso es como ocurre en todos los países del mundo. Entonces, una crisis que empieza en un lugar, después, por este mecanismo, claramente afecta a todos los rincones del mundo. Acá vamos un poquito a la región para ponerle algunos componentes a estos elementos del que quiere entender qué está pasando en la Argentina. Con esos números que hablábamos de evolución del Producto Bruto, recuerdan toda esa década que tenía 2 caídas, que coinciden con las caídas tomando todo el UNASUR, o sea, no estamos exentos de esos altibajos, de esos vaivenes de la economía mundial. Y estoy hablando de la economía real, después voy a hacer algunos comentarios de ya la tormenta desatada que hay en la fase financiera en el mundo, en las bolsas del mundo, en los movimientos internacionales de capital, bueno, eso en los activos mundiales, esos activos tóxicos que están ubicados en todos lados, y en particular los paraísos fiscales. Bueno, lo que ha ocurrido, esto es la economía real. ¿Quién te compra la soja que producís, el trigo que producís, los autos que producís? Eso es uno de los factores de demanda. Se acaba ese factor de demanda y al día siguiente tenés producción que no podés vender.
Y eso pasa en todo el planeta. Entonces, un modelo económico tiene ese desafío en este momento. ¿Qué hacer con esa demanda que desaparece del mundo? Lo tenemos en la región, lo tiene el mundo en su conjunto, lo sufre con muchísima intensidad. Alguna parte, bueno, hablábamos de las economías europeas, pero es un problema universal. Entonces hay quienes están mejor parados o peor parados. No hay quien esté bárbaro ante esto, porque nadie está exento. La pregunta es, ¿qué es el elemento que vas a utilizar para que esto no genere también una catástrofe social en tu propia patria? O sea, ¿dónde está puesto tu interés? Si sostener un negocio financiero en un marco de crisis mundial y sostener las rentabilidades de las finanzas nacionales e internacionales, porque recuerden que el endeudamiento son fuertes comisiones también. Por eso nos hemos peleado con buena parte del mundo financiero internacional. Porque al dejar de endeudarnos, perdieron clientes. Y buenos clientes, porque países como la Argentina, que sean mega endeudadores seriales, como fueron en esos 40 años, ahí tienen, mega endeudadores seriales, como fue la Argentina, que salía a hacer cualquier cosa para pelear el mango ante los organismos financieros, cualquier cosa, bajar salario, bajar jubilación, lo que te pidiera, privatizar las principales empresas del país, lo que te pidieran para conseguir un dólar, con comisiones. Eso sí, por eso los mismos que son los que califican a la Argentina son primos hermanos de los que les cobraban comisiones a la Argentina. Señores, se les acabó el negocio con la Argentina. No estamos para eso. Estamos para otra cosa. Y esto es lo que ocurrió a nivel UNASUR. Y esto es lo que ocurrió con la industria a nivel UNASUR. Y esto es lo que ocurrió con importaciones y exportaciones en toda la región, en nuestro bloque, el UNASUR. Fíjense qué dramática la caída del comercio internacional en su conjunto. Después hablan de contagio, no contagio. Miren lo que pasó con el UNASUR, con nuestro grupo económico de naciones. Una caída furibunda que acompaña, sigue el ritmo de la caída mundial. Y esto no hay tutía, porque no hay política nacional, que pueda generar demanda en quienes te compran, afuera, olvídate. Acá lo que importa no es el tamaño del granizo, sino la resistencia del paraguas, porque no se puede hacer nada contra estos vaivenes del comercio mundial. Y acá tenemos lo que ocurrió con el Producto Bruto de nuestros principales socios comerciales. Miren, acá está ordenado de otra manera. Estos son nuestros socios comerciales. Y acá viene una cuestión muy importante, porque nosotros, cuando seguimos creciendo en un marco de países que están en recesión, que están en reducción de su producción, lo que hacemos es darles demanda a ellos, porque nosotros seguimos importando. Voy a dar un ejemplo muy cercano. Nosotros el año pasado crecimos más que Brasil. Crecimos modestamente, al 2%, pero crecimos el doble que Brasil. Entonces, lo que estamos haciendo es generar demanda, y uno de los principales problemas, déjenme mostrarlo, uno de los principales problemas fue con la industria automotriz. Porque como ustedes saben, la industria automotriz brasileña y argentina está sumamente integrada. De manera tal que buena parte de los autos que se producen en la Argentina se venden a consumidores brasileños. Entonces, si hay un problema con la venta de autos en Brasil, sácate, te afecta la industria automotriz argentina. Y por añadidura, te afecta la producción metalúrgica, el empleo, bueno, todo lo que está asociado al complejo automotriz, tan importante como el complejo automotriz argentino, fuertemente deficitario en divisas. Porque con récord de producción, el componente importado que hay en nuestros autos, buena parte de eso importado de los países centrales, que han retenido parte de los procesos de producción del auto. Hay partes que no se producen en ningún otro país que en la casa matriz.
Así que si uno produce un auto, marca Fiat, marca Volkswagen, marca Ford, la marca que quiera, tiene que comprar a su casa matriz algunos componentes al precio que lo venda. Entonces, toda esta interconexión, que se llama a veces muy ligeramente globalización, pero que es ciertamente una integración productiva a escala planetaria, genera que lo que ocurre con la casa matriz de cualquiera de estas automotrices, por ejemplo, imaginemos que hay crisis en Europa, o veamos. Entonces las casas matrices de las filiales argentinas de empresas europeas tienen problemas financieros. ¿Cómo no? Si la venta de autos no hay que tampoco tener un pensamiento muy elaborado para entender cómo está la industria automotriz en países como España, como en Grecia. No está bien, con 25% de desempleo, no está bien. Ahora, puede ser que esas dificultades financieras de las casas matrices se reflejen en que las casas matrices reclamen a las filiales instaladas en otras regiones del mundo que las asistan a través del giro de utilidades. Entonces ocurre que nuestra región, que así como está, porque miren todos los países que son socios, pero miren en particular en UNASUR, no está en su mejor momento en UNASUR, pero así y todo le va mejor que otros países del centro, porque esta es la característica de esta crisis, le va mejor a la periferia que al centro, por ahora, porque hay que ver cómo sigue evolucionando. Recuerden que nació en el corazón del sistema Estados Unidos, y que ahora Estados Unidos ya se encuentra en una tibia recuperación, y pareciera que los principales perjudicados por esa caída de Lehman Brothers no van a ser los norteamericanos, sino que nunca llegaron a tasas de desempleo como esta, ningún estado de Estados Unidos. Mientras la Unión Europea, que es un todo, pero que no tiene provincias, tienen países, que tienen una sola moneda, pero no un solo estado, que no ha salido en auxilio vigorosamente de los países en dificultad, como esos países más débiles han caído en desgracia. Entonces ahora se ha trasladado la crisis y su epicentro está en Europa, pero nació en Estados Unidos. Y los países menos desarrollados son, y algunos emergentes, llamados emergentes, son los que han tenido por el momento, si no es que la dinámica de esta crisis es que después nos caiga con todo su vigor como región, ¿no? Que esté recorriendo los bloques económicos del planeta. Estos son los problemas que tenemos. ¿Cuál es la evolución futura y cercana de esta crisis? Y miren, permítanme hacer un comentario, porque hay escuelas enteras que lo están discutiendo y tiene enorme importancia para este país. Hay algunos que dicen que se acabó el imperio, no sé si escucharon esto, porque Estados Unidos perdió su hegemonía. Tal vez mirando cómo fue la crisis 2008-2009. Y que entonces se iba a trasladar el eje económico del planeta hacia los países emergentes, en particular, para decirlo claramente, China, que China le iba a ganar a Estados Unidos. Y nadie hablaba en aquel momento de Europa, porque la pretendían socia próspera de alguno de estos dos socios. Pero nadie esperaba que Europa fuera, como es hoy, el chivo expiatorio por el momento. Y algunas naciones europeas de la crisis originada en Lehman Brothers. Pero tenemos que ahora, esa idea de que iba a ser China el ganador de la crisis originada en Estados Unidos, o por lo menos que estalló en Estados Unidos, hay quienes creemos que es una crisis del sistema, pero que estalló en Estados Unidos. Ahora vemos, con sorpresa, que Estados Unidos se está recuperando, y leíamos en los diarios hace poco que está sellando un pacto de libre comercio con Europa, que a mí, perdónenme, a mí me hace acordar al Plan Marshall. A mí me hace acordar a un enorme plan de estímulo, salvando la distancia, ¿no?, para la economía europea en problemas. Que esta crisis no vaya a ser el bloque norteamericano.
y vemos también un reverdecer de la Alianza del Pacífico, pero esto es futurología. Ahora, es fundamental para la Argentina. Es fundamental para la Argentina. Y lo digo muy claramente. Está muy equivocado el que dice que eso es sacar la pelota de la cancha. Eso es ponerse en la cancha, con pelota y todo. Porque lo que hay que hacer es ver, prever y discutir para dónde va esa economía planetaria y cómo podemos nosotros guarecernos si es que se viene un chubasco fuerte. Y trabajar para integrarnos de manera inteligente en base a esos reacomodamientos muy fuertes. ¿Quiénes decían se acabó el capitalismo? Eso es un extremo y vemos que no está ocurriendo. Pero lo que sí vemos es que hay un fuerte reacomodamiento de esa economía mundial que está tan transnacionalizada. Decía la presidenta el otro día, hablando justamente de este tema, diciendo que Estados Unidos conservó, si bien se desindustrializó, para hablarlo así, porque en China se erradicaron muchísimos procesos industriales basados en salarios internacionalmente reducidos, ¿no? Y en condiciones laborales muy particulares en términos de sindicalización de la mano de obra, capacidad, salarios reales bajos en dólares, o sea, una gran potencia en la competitividad, pero como ha sido en todo el sudeste asiático, históricamente, población campesina que se va insertando a esa industrialización a niveles salariales y estándares de vida bastante reducidos en comparación con lo que llamamos Occidente. Y entonces, un eje de competitividad y una oportunidad muy grande. Entonces se han desplazado los capitales y la producción a China, pero se ha conservado buena parte de la ciencia y tecnología y de las innovaciones y de las patentes y de la propiedad de buena parte del capital en los países centrales. Y ahora encontramos que Estados Unidos generó una revolución energética con precio de la energía muy bajo a comparación. Recuerden ustedes, el gas natural en Estados Unidos estaba hace $12 en pocos años. El que compra la industria norteamericana, el producido internamente. Y ahora está más o menos en 3. Cuando fue el boom de la inversión en no convencionales, en shale, en el gas, un boom extraordinario, después hubo una caída muy fuerte del precio del gas y de la energía en Estados Unidos, que está marchando después de muchísimos años algo parecido al autoabastecimiento, porque Estados Unidos importaba como el 40% en algún momento de su energía. Este es el caso de Brasil. Esta es la producción industrial en Brasil, no el Producto Bruto. Veíamos, recuerden, las series de Argentina que tenían un bache. Esto es Brasil, una caída del 7,4 en 2009, una caída del 2,6 en 2012. Y estas son las exportaciones brasileñas. La evolución de las exportaciones brasileñas por destino. El total está punteado, no sé si lo llegan a observar por ahí. Y ahora volvemos al mundo, la tasa de desempleo en el mundo. Leíamos el otro día que en la OCDE, ¿saben ustedes lo que es la OCDE? La Unión de Países Desarrollados. En la OCDE en su conjunto marcaban para el año pasado, para el primer trimestre de este año, no estoy seguro, 48 millones de desocupados. 48 millones de desocupados en el mundo desarrollado. O sea que estamos ante una situación mundial muy complicada y ante una situación financiera mundial mucho más complicada. Acá tengo el precio de las commodities, simplemente para mostrar algo, este tema. Porque esa crisis financiera de Lehman Brothers, ustedes saben que las commodities, ¿qué son las commodities? Los bienes que se comercializan internacionalmente de manera habitual como si fueran mercancías estándar, ¿no? Los granos, el trigo, el maíz, bueno, algunos de estos granos, particularmente la soja, pero también el oro, también los productos mineros, ¿no? El oro, también obviamente el petróleo, son commodities. Ahora, ¿qué pasa con los commodities? Que no solo dependen del nivel de producción mundial, que obviamente genera más
o menos demanda, sino que dependen también de los movimientos especulativos. Porque las commodities se han convertido en un refugio para esas inversiones financieras podridas o tóxicas que ocurrieron con la crisis de 2008. Entonces se fueron esos capitales especulativos en masa a los mercados de materia prima. Y entonces hay burbujas en la materia prima, que todos nos dedicamos a ver cuáles de los precios, qué componente del precio de las commodities, como el petróleo, por poner un ejemplo, la soja, tiene fundamentos en base a la demanda y qué parte tiene un componente especulativo. Porque si tiene un componente especulativo, las oscilaciones de los precios de las commodities van a ser mucho más violentas ante los cambios de signo de la especulación mundial que lo que estaría reflejando cambios en la producción real, en la economía real mundial. Ese es también un problema tremendo, formidable, para todos los países que estamos integrados al mundo y particularmente para países que comerciamos una parte importante en materia prima, porque tenemos una gran producción primaria, que compramos y vendemos materia prima a nivel mundial. Ahora, permítanme mostrarles algo que nosotros entendemos que son componentes muy optimistas para adelante. ¿Qué hizo el país ante esta crisis formidable mundial? Los resultados ya lo vi. Pudo transitar esta crisis con una relativa capacidad de defensa ante los principales elementos que transmitían esa crisis a todos los países. ¿Por qué? Porque el haber fortalecido durante 10 años la capacidad adquisitiva de los salarios, las ventas internas y el consumo interno, nos dio grados de libertad para no ser dependientes exclusivamente de lo que ocurría en el mercado mundial. Y esto que dicen, bueno, el consumo interno ha sido, lo dice todo el mundo, uno de los que permitieron, de los más dinámicos en el marco de estos últimos años, y es razonable, pero entiéndanos, con las políticas públicas que se han llevado adelante, reconstruimos un mercado interno que estaba devastado, porque con 25% de desempleo, 50% de pobreza y 25% de indigencia, no hay mercado interno, porque lo que hay es hambre en la Argentina y desocupación. Esa reversión es una fortaleza ante las crisis mundiales. Y otra fortaleza central es eso que nos han reprochado, porque dicen ellos, se han caído del mundo. Los que dicen se han caído del mundo no tienen un pensamiento muy profundo. Son los que hablan como muñeco de ventrílocuo, lo que dicen estas consultoras de los centros financieros mundiales, lo que dicen esas calificadoras y los prestamistas mundiales. No es que nos hemos caído del mundo, es que no hemos ido al pie para endeudarnos para sostener este crecimiento. No hemos crecido en base a deuda, porque no solo no nos endeudamos, sino que nos desendeudamos como nunca en nuestra historia. Y entonces hoy no somos esclavos de los movimientos internacionales de capitales, como supo ser este país. Que la única política económica que tenía era cómo pagar los vencimientos de la deuda del mes que viene. Era la única política económica. Y vemos hoy que eso rinde fruto. Y rinde fruto porque encontramos que el estimador mensual de actividad económica y también los números de la UIA y también los números de las consultoras tendenciosas de la ortodoxia argentina dan que afortunadamente el segundo trimestre, el tercer trimestre, está viendo una señal de fuerte activación de algunas ramas productivas industriales. Esto muestra el EMI, esto muestra el mercado automotriz, esto muestra los despachos de cemento al mercado interno. Tomamos indicadores porque los indicadores, históricamente, los indicadores de productos, los indicadores tardan más en salir porque son cálculos mucho más complejos. Estos son indicadores, pero coinciden todos los indicadores. Recordábamos a algún político antes de las elecciones hablando con tristeza de que la economía estaba reactivando, porque diciendo, bueno, ese viejo dogma, cuanto peor mejor.
¿no? Parecía que algunos apuestan a que le vaya mal a la Argentina porque piensan que así le va a ir mal al gobierno, y es prioritario que le vaya mal al gobierno, aunque sea sobre el desastre de la Argentina. No tienen ningún empacho en decirlo, ¿eh? En pensarlo pueden ser algunos más, pero algunos lo dicen. Y afortunadamente, la batería de políticas, porque el mundo vieron que sigue inestable y sigue en caída, pero la batería de políticas que se han llevado adelante están mostrando resultados en Argentina. La presidenta anunciaba, allá cuando asumía su segundo mandato, decía que ante una crisis mundial íbamos a reaccionar con políticas de estímulo. Porque permítanme la última cuota teórica con respecto a este modelo. Ustedes entenderán que la inversión privada tiene un componente, hablaba de Kalecki al principio, un componente basado en la rentabilidad, pero tiene también el sector privado un fuerte componente de expectativas. Muchas veces esas expectativas le pasa como ocurrió en la Argentina todos estos años, que la prensa, las consultoras, la oposición, los economistas, comillas, respetados, se pasaban anunciando catástrofes que no ocurrían, pero que estaban a la vuelta de la esquina. ¿Y qué veía el comerciante, el industrial? Veía la caja, y veía que la caja estaba bien. Y tenía que decidir si se dejaba llevar por los profetas, los mismos que nos iban a sacar de esa crisis en la que nos metieron, y lo único que hicieron profundizarla, pero eso mismo, porque son los mismos actores. Hay países donde hay más actores de la ortodoxia, entonces uno es el que te lleva a la crisis, y otro es el que da los remedios, y otro es el que critica al otro, pero acá son siempre los mismos. Es un elenco estable. Es un elenco estable, está abonado. Y tiene micrófono permanente y abierto, para lo que quiera decir. Para lo que se le ocurra, para lo que se le pase por la cabeza ese día. O lo que le dicten otros que tienen que ir a decir. Porque, como decía recién, hay modelos donde a la gente le va mal, pero a algunos les va muy bien. No nos engañemos. No nos engañemos. También tenemos modelos virtuosos, como el de la Argentina de estos últimos años, donde podemos decir que a la vez que se distribuía la riqueza, a la vez que se incluía socialmente a masas y millones de argentinos que antes no tenían trabajo, 5 millones y pico, que antes no tenían jubilación, 3 millones, se los incluía al mismo tiempo las ganancias empresariales, tal como refleja la inversión, porque nadie se suicida en el terreno privado con la inversión, pero hay algunos que miran esos pronósticos y otros que miran su empresa y dicen, a la empresa le va bien, ¿por qué no me voy a expandir? Y si no me expando, tal vez se expande otro y me roba mercado, y entonces la economía se va moviendo a pesar y a contramano de los presagios derrotistas, de la mala onda en la que vivimos permanentemente por la prensa dominante, que hoy anuncia catástrofes que son iguales que las que anunciaba en 2011, que son iguales que las que anunciaba en 2009, suele anunciarlas cada 2 años. Yo creo que ese es el aspecto más llamativo del ciclo electoral. La cantidad de profetas de la derrota que nacen en los charcos de podredumbre para decir que todo va a ir mal, que los argentinos, que no podemos, que así no, que hay que cambiar todo, que está todo mal. O que los parámetros fundamentales que estructuran un modelo económico son los que hay que cambiar, o cambiar ligeramente, pero cuando uno les pregunta, pero realmente, ¿qué es lo que propones? No se engañen, es muy cortito. Son las 4 recetas que acabo de mencionar. Son las recetas de la ortodoxia, aún vestidas con ropaje heterodoxo. Que dicen que para generar estabilidad hay que subir la tasa de interés, gastar menos, moderar o reducir los salarios, tranquilizar los aumentos de las jubilaciones, pararla con la UH. Y a veces, incluso eso mismo se puede decir de manera engañosa. Así que yo creo, y volver a endeudar a la Argentina. Entonces, hay ventrílocos que hablan atrás de estas palabras, que son los que se benefician con esas políticas, los conocemos bien, se han beneficiado históricamente, y están hoy batallando
porque en una Europa con países destruidos se lleven adelante precisamente esas mismas políticas que generaron lo que hoy ocurre. Más ajuste, más reducción de salarios, pero no se engañen por lo que plantean como el objetivo, porque el objetivo siempre es, en la palabra, crecer y beneficiar a la gente. Discutamos las medidas, discutamos las políticas. Es un grado superior del debate, más complicado, pero que me parece que estamos en condiciones de ver por qué ese 7% anual acumulativo de crecimiento en estos 10 años no es resultado de viento en cola, es resultado de la economía dirigida por una política que tiene objetivos y que está dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que esos objetivos se cumplan. Muchas gracias.